poder participar de este proyecto de actualización, porque no solo ustedes reciben, sino yo también recibo de ustedes, y el repaso y volver a mirar todo el material es una bendición. Y pues bueno, hoy vamos con la ayuda del Señor, a entrar en un tema muy bonito, y es el libro de los Hechos, el cual, permítanme, voy a compartirles pantalla. ¿La están viendo? Sí, pastora. Okay. Por favor, me avisan si cualquier cosita me avisan. Algo muy bonito de este libro, y yo cada vez que doy esta materia, algo que le digo a mis estudiantes es que se llama Hechos de los Evangelios, pero a mi parecer debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista principal de esta materia, de este libro, es el Espíritu Santo. Desde que comienza el libro hasta el final, podemos ver cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo obra a favor de la iglesia, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en las personas que están ahí presentes en medio de la historia. Así que vamos a ver un poco de todo este proceso y todo este legado que nos dejó la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros como iglesia debemos seguir, como dijo nuestro pastor Javier, escribiendo esta historia, debemos seguir siendo parte, porque el Espíritu Santo aún está con nosotros y es quien obra a favor de su iglesia. Entonces, voy a entrar un poquito en lo que es la introducción de Hechos de los Evangelios. Hay algo interesante en esto, en este libro, y es que cuando el autor empieza a escribir, y sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas, él lo hizo como de una forma muy selectiva. Él escogió ciertos sucesos importantes durante los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Lucas empieza a mostrar esa expansión de la iglesia y esa expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Y hay algo importante en el libro de los Hechos que nos ayuda frente a ¿cómo les digo? La parte ya no bíblica, sino la parte ya histórica, y a darle veracidad al libro de los Hechos. Y es que Lucas fue muy detallista, porque él escribió países con sus nombres, él escribió ciudades completas en nombre de islas. Miren que ahí hay un detalle que yo les estoy regalando, y es que se mencionan 32 países en el libro de Hechos. Se mencionan 54 ciudades, 9 islas. Se mencionan por nombre propio 95 personas, entre ellos funcionarios que históricamente podemos encontrarlos, que históricamente podemos decir existieron. Yo pienso que el hecho de que Lucas haya hecho esto no solo lo lleva a que, digamos, existió, sino a darle esa velocidad y ese peso. Yo pienso que cuando Lucas empezó a agregar los nombres de estas personas, era como diciendo, vea, este personaje está en medio de la historia y él puede corroborar que es así. Este otro personaje está aquí, y era dándole ese
tinte de verdad, ese tinte de autenticidad a toda esta parte histórica del libro de los Hechos. Y miren que el libro de los Hechos parece que fuera como una continuidad de lo que fue su evangelio. Miren que el evangelio de Lucas se dirige a Teófilo. Y eso está comenzando el libro. Y de igual forma, nuevamente aquí, el evangelista o nuestro médico está nuevamente dirigiéndolo. Y no hay a ciencia cierta dentro del libro que diga que el autor fue Lucas, pero sí a través de el Nuevo Testamento podemos corroborar que es Lucas. Por ejemplo, en Colosenses 4:14 mencionan al amado médico Lucas como autor de este maravilloso libro de los Hechos. Ahora, hay algo importante. Comenzando esos primeros comienzos de escritura del Nuevo Testamento, de unificar todo este compendio, se veía como dos colecciones. Primero, el Nuevo Testamento se pensaba que era la primera colección como los 4 evangelios, y la segunda colección del Nuevo Testamento era básicamente las cartas del apóstol Pablo. ¿Y qué era la función del libro de los Hechos? Era como ese eslabón, por decir así, ese eslabón de la cadena para unir todos estos puntos importantes o toda esta historia importante de lo que el apóstol Pablo hizo a través de la historia. Permítanme un momentito, busco agua que me quede sin. Me emocioné, disculpen. Eso básicamente es la introducción del libro de los Hechos. Y vamos a ir avanzando un poco en lo que es este libro. ¿Por qué? Porque contiene algo muy hermoso, y es que el libro de los Hechos no solo es esa faceta histórica, esa parte donde Lucas refleja la vivencia de la iglesia, sino que también es muy importante la parte espiritual del libro. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el libro de los Hechos, vamos a poder ir mirando esa parte espiritual y esa parte histórica del libro de los Hechos. Hay unos detalles importantes dentro que vamos a ver dentro del libro. Ese primer punto importante es el propósito del libro de los Hechos. ¿Cuál es ese propósito? Si alguien me pudiera ayudar, por favor, leyendo estos dos puntos, les agradezco. Muestra que el evangelio avanzó triunfante desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil, a pesar de la oposición y la persecución. 2. Revela la función del Espíritu Santo en la vida y misión de la iglesia.
destacando el bautismo en el Espíritu Santo como la provisión de Dios para capacitar a la iglesia, proclamar el evangelio y continuar con el ministerio de Jesús. Amén. Muchas gracias. Si nos damos cuenta, hay dos propósitos importantísimos en el libro de Hechos. Uno, mostrar cómo Dios da la oportunidad de que el evangelio no solo se quede en Jerusalén, sino que empiece a cruzar las fronteras de Jerusalén, empiece a ir al mundo gentil, al cual nosotros hacemos parte. Gracias a que ese evangelio empezó a salir, nosotros hoy podemos decir que tenemos la oportunidad de conocerlo, gracias a que estos misioneros decidieron salir y predicar, que estos apóstoles pusieron su vida en riesgo, pudieron llevar el evangelio y nosotros hoy día lo tenemos. Pero el propósito importante de este libro es ver cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de todo el trabajo del libro de los Hechos. El Espíritu Santo, desde el primer momento que empieza el libro, empieza a moverse y empieza a revelarse a la iglesia. Ustedes me van a decir, bueno, el libro de los Hechos, y ya vamos a ver cómo inicia, pero aun cuando el Señor les habla de que el Espíritu Santo va a llegar, ya en ese momento la historia de ellos como iglesia, porque van a empezar a ser iglesia, empieza a cambiar. Ese es el primer punto importante y el primer detalle. Ahora, el segundo detalle importante del libro de los Hechos es que el libro de los Hechos tiene unas características bien importantes. La primera es acerca de la iglesia. ¿Qué pasaba con la iglesia? En la iglesia se puede ver cuál era la fuente de poder de ella, la verdadera naturaleza, la misión real de la iglesia. ¿Para qué fue que nosotros aparecimos en la historia? Nosotros hoy día hacemos parte de la iglesia, pero ¿para qué es que nosotros hacemos parte? En el libro de los Hechos hay algo muy hermoso y es que revela cuál es la misión original de nosotros como iglesia, que es llevar el evangelio, que es seguir extendiéndolo fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra comodidad, que es poder decirle al Señor, venga Señor, yo me salgo de mi comodidad y empiezo a llevar el evangelio. Esa es una de las características importantísimas del libro de los Hechos, que nos llega hasta nosotros hoy día. La segunda característica es el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero hay algo importante y es que se menciona 50 veces dentro del libro. Y si el apóstol, nuestro evangelista Lucas, lo menciona tantas veces, es porque es vital dentro del proceso de la iglesia. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Una de las cosas es que imparte poder. Si alguien, por favor, me lee el versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Vamos a manejar la Biblia hoy, así que me van a ayudar con los textos, ¿vale? Si alguien lo puede leer. Capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? No todos porque no nos escuchamos. A ver, capítulo 1, versículo 8. Mi hermana, Dios le bendiga, dice así. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
cuando habla de impartir poder, podríamos de pronto hasta imaginarnos, ¿por qué no? Esa imagen de los superhéroes y con poderes sobrenaturales y extraordinarios, pero el hecho de impartir poder por medio del Espíritu Santo era tener esa autoridad de poder ir ante las personas y imponer las manos y orar sin miedo, creyendo que Dios iba a sanar. Por eso otra de las características del Espíritu Santo es el valor. Y miren que hoy día pudiéramos decir que a muchos, y me puedo incluir, no voy a dejar por fuera, nos da miedo orar por algunos enfermos, porque decimos, ¿y si no se sana? ¿Y si la voluntad de Dios no es que se sane? Y yo oro mal. Imagínense si en ese momento los apóstoles hubieran pensado en eso. Simplemente ellos se hubieran llenado de temor y no hubieran impartido, no hubieran llevado ese mensaje, no se hubieran hecho los milagros y las maravillas que se vieron en ese momento. Entonces, eso es otra de las cosas importantes que hay en este libro. Hay algo que me gusta mucho y es que el Espíritu Santo le da a la iglesia un temor reverente a Dios. Y eso es algo que se ha perdido, y lo digo que se ha perdido porque se nos ha facilitado, se nos ha hecho fácil hoy día hacer muchas cosas, pasando aún por encima del Señor. Por ejemplo, el hecho de que los judíos, los israelitas, no mencionan el nombre del Señor, porque no llegar a tomarlo en vano. Y nosotros tomamos el nombre del Señor hoy día hasta como muletilla. Aún en medio de las oraciones, en muchas ocasiones, cada 2 palabras, Señor, porque tú, Señor, porque tú obras, Señor, porque tú... Y ya dejó de tener el valor de que es el nombre de nuestro Señor, y es que lo estamos mencionando a Él, y se volvió una muletilla. Y el hecho de que nosotros hoy día se nos haya hecho tantas cosas fáciles, clamamos a la sangre de Cristo por cualquier cosa, se cayó un lapicero y decimos, ay, la sangre de Cristo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, y eso es perder ese temor reverente a Dios. Y eso era algo que había en ese momento dentro de la iglesia primitiva, ese temor al Señor, que es tan importante dentro de la iglesia y que nosotros deberíamos pedirle al Señor nuevamente que lo traiga a nuestros corazones. Otra de las cosas es la sabiduría, y esa sabiduría se podía ver reflejada en muchos de los discursos que dieron los apóstoles, la forma en la que ellos podían predicar, la forma en la que ellos podían acercarse a las personas, la facilidad que tenían para hablar con las personas, y que lo hacían de la manera adecuada, la dirección que tenía la iglesia. Y algo bien importante, los dones del Espíritu Santo, o el fruto los dones del fruto y el fruto del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Nosotros muchas ocasiones decimos, es que, y sabemos el texto, decimos, por los frutos lo conoceréis. Pero ¿qué conocemos? ¿Qué fruto estamos mostrando? Entonces, eso es bien, bien importante. Otra de las características es el mensaje de la iglesia primitiva. Cuando leemos el libro de los Hechos, y yo les invito a que lean el libro de los Hechos,
pero no, ¿cómo les digo? No con las divisiones de los capítulos, sino que puedan tomar el libro de los Hechos como si fuera todo como lo que es, una carta, sin esas divisiones que nosotros hoy día, que nos ayudan para el estudio de la Biblia, pero que de cierta forma limitan porque nosotros creemos que Lucas aquí escribió una cosita, entonces se detuvo y aquí hay otro tema. No, Lucas estaba escribiendo una carta, entonces él no lo dividió por temáticas. Lo que sí hizo muy sabiamente Lucas fue escribir los sermones de estos apóstoles, de estos evangelistas que en su momento se pararon y predicaron el evangelio, y él los escribió de una forma muy bien redactada. El hecho de que Lucas fuera un médico, una persona estudiosa, fuera una persona que tenía una capacidad intelectual un poco más alta, hizo que la redacción de este libro fuera muy hermosa, porque Lucas se detiene a escribir a detalle los sermones de Pedro, de Esteban. El discurso de Esteban es un discurso precioso, escrito de una forma hermosísima. La forma en la que Pablo se paraba a predicar, Santiago y otros personajes importantes dentro del libro. Entonces, y es algo que se nota mucho, no solo en el libro de Hechos, sino que también vale la pena resaltarlo en el Evangelio de Lucas. Porque cuando leemos Lucas, ya el Evangelio como tal, hay algo que se puede notar. Por ejemplo, en el proceso de crucifixión del Señor, cuando al Señor lo toman preso. Ese proceso, como Lucas detalla, porque él conoce la anatomía, él conoce el proceso físico que estaba viviendo el Señor. Entonces, el hecho de que Lucas lo redactara de esa forma tan hermosa, nos lleva no solo a pensar que a Jesucristo lo cogieron y le dieron latigazos y sufrió y ya. No, Lucas nos lleva a una dimensión mucho más alta, nos lleva a un momento a detenernos y a poder profundizar un poco más lo que estaba pasando en el momento. Y eso es exactamente lo que pasa en el libro de los Hechos. Cuando él empieza a escribir con esa regularidad, con esa exactitud, discurso a discurso, como aún la iglesia primitiva se dedicaba a otra característica importante, que era la oración. Y miren que Lucas describe que la iglesia tenía una devoción, una dedicación por estar orando con regularidad. Menciona esos tiempos de oración, por ejemplo, cuando vayamos más adelante, cuando ora por el apóstol Pedro, cuando ora, o sea, es ese proceso de devoción tan hermoso como cuando la iglesia decía: Señor, danos de nuevo, aún en medio de esa crisis que se estaba viviendo como iglesia por la persecución y todo esto. Ellos oraban y no pedían: Señor, mata a los enemigos, arrójalos al fuego. No, ellos simplemente pedían era de nuevo fortaleza para seguir avanzando. Otra característica son las señales y los prodigios que se ven en el libro de los Hechos, los milagros que ahí aparecen, como cuando se escapan de la prisión y demás milagros que vamos a ir mirando cuando avancemos en el libro. La persecución es algo importantísimo dentro del libro. ¿Por qué? Porque nos lleva a darnos cuenta que la iglesia primitiva no apareció o no nació
en medio de la comodidad. La iglesia primitiva como tal, y no dijo, bueno, vamos a montar una mega iglesia y tenemos la fusillatería, el auditorio, aires acondicionados. No, la iglesia primitiva nació en medio de una persecución, de oposición religiosa, de oposición secular. Recordemos que muchos cristianos murieron en el circo romano, y de ahí nace la frase de pan y circo. Pan y circo lo que quiere decir es, tirémosle pan al pueblo para que se entretengan en el circo mientras matamos y los entretenemos y los tenemos felices. Entonces, cuando escuchamos esa frase de pan y circo, que hoy se utiliza también mucho en la política, es entretengamos al pueblo con algo mientras nosotros hacemos lo nuestro. Otro de los puntos importantes o características importantes de la iglesia primitiva es que no solo se quedó dentro de en el pueblo judío, y esto hace parte de las personas o de los tipos de personas que se ven en el libro de los Hechos. El evangelio empezó con los judíos, pero se empezó a extender con los gentiles. Se empezó a llevar a los gentiles, aunque hubieron comenzando, y vamos a verlo, cierta discordia y cierto problema, el evangelio se extendió. Y otro tipo de persona que es mencionado en el evangelio, en el libro de los Hechos, perdón, son las mujeres. El rol de las mujeres, con esto las mujeres que estamos aquí debemos ponernos muy contentas, es que el rol de la mujer en el libro de los Hechos fue muy importante. La mujer ayudó muchísimo en la expansión del evangelio. Muchas mujeres hicieron parte primordial del trabajo del evangelio en lo que la tierra conocida en ese momento. No hubo barreras ni nacionales, ni religiosas, ni culturales, ni raciales. O sea que hubo un triunfo al llevar ese evangelio, a pesar de que hubo oposición, a pesar de que hubo persecución, a pesar de que se pudo frustrar en muchas ocasiones el avance del evangelio, hubo un triunfo. ¿Por qué? Porque el evangelio pudo ser llevado, y ese triunfo lo vemos hoy día. El hecho de que nosotros podamos predicar con libertad, que podamos tener este tipo de reuniones sin el peligro de que nos vayan a meter presos, sin estar corriendo peligro de que estamos haciendo algo ilegal. No, esto es un triunfo para el evangelio. Así que por eso le damos gloria al Señor hoy día. Y el tercer detalle importante del libro de los Hechos es que su referencia histórica, podríamos decir, se ha ubicado más o menos entre los años 60 después de Jesucristo. Algunos lo ubican entre el 61 y el 63, más o menos. Pero hay algo importante, y es que entre el capítulo 13 y el capítulo hasta el final, hasta el capítulo 28, hay un marco histórico muy importante que necesitamos para entender todo lo que es las cartas del apóstol Pablo. Nosotros tenemos las cartas a Corinto, las cartas de los Filipenses, la carta de los Colosenses, a Tesalónica, pero si no analizamos este marco histórico que nuestro evangelista Lucas nos entrega en estos capítulos, muchas de las cosas no las entendemos. Entonces es bien importante, cuando vayamos a estudiar una de las cartas del apóstol Pablo, poder venir a Hechos y analizar ese marco histórico de lo que estaba sucediendo. Ahora, algo importante, Lucas no solo cuenta la historia de lo que estaba pasando,
sino que Lucas deja ver que él hizo parte de esa historia. Él en muchos de los versículos dice nosotros, o sea, él estuvo ahí presente en muchos de los sucesos importantes que estaban ocurriendo en la iglesia primitiva. Aquí tenemos los versículos donde a él lo mencionan en el capítulo 16, del 10 al 17, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 28. Y esto lo que revela es que la participación de Lucas en los viajes del apóstol Pablo estuvieron, que él hizo parte de todo este proceso. Y si nos damos cuenta, el libro de los Hechos termina ya con el final, el encarcelamiento del apóstol Pablo. ¿Vamos claros hasta aquí o hay alguna pregunta? ¿Vamos claros? Sí, pastora, está muy claro. Si voy muy rápido o si se pierden en algo, por favor, me avisan y retomamos. ¿Listo? Listo. Vamos a hablar del libro de los Hechos, pero en el material que nuestro pastor Javier nos facilitó y que está muy bien dividido, me pareció muy acertada la división que está ahí comenzando. Está dividido en 5 partes importantes el libro de los Hechos. Y básicamente esas son las divisiones que vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en el estudio de este libro. La primera es la preparación y como tal vamos a entrar en el capítulo 1 de nuestro libro de los Hechos. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Recuerden. ¿Con qué empieza? Pues el título es La promesa del Espíritu Santo. Sí. Pero ¿cómo inicia? ¿Qué hay en los primeros versículos? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sigo? Ya, gracias. Hay algo importante comenzando el libro de los Hechos. Miremoslo como les decía ahorita, como una carta. Entonces, Lucas empieza saludando a Teófilo, a quien le está enviando todo esto, pero Lucas empieza diciéndole algo, y es que le dicen, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en mi libro anterior o en mi carta anterior? ¿Cuál es la carta anterior? El Evangelio de Lucas. Él le dice, yo te conté ahí todo lo que nuestro Señor Jesús comenzó a hacer, cómo enseñó, todo lo que hizo, hasta cuando fue llevado al cielo. Después que le dio instrucciones a los apóstoles, ¿cierto? Y es interesante porque Lucas no le deja a Teófilo la historia a medias, sino que le dice, venga, vamos a retomar, quede aquí. Pero resulta que la historia ahora continúa en esta parte. Y ya en el versículo 6 de este primer capítulo, que podríamos decir que es esa introducción o esa preparación para lo que se viene como iglesia, se ve cuando el Señor asciende a los cielos y esa última conversación de los discípulos con el Señor. Y Él les dice, esa pregunta está, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y ahí hay una respuesta
del Señor hacia sus apóstoles. Y ya en el versículo 9, ya se muestra cuando el Señor es levantado en una nube. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Y ya en el versículo 11 dice, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y en estos primeros 11 versículos se está introduciendo, Lucas está introduciendo a Teófilo en todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Ya él le contó la obra del Señor. Ahora es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y le dice, Teófilo, algo importante. El Señor no se fue y nos dejó solos, sino que dijo que enviaría a un personaje importantísimo igual que él. Y es la tercera persona de la Trinidad, y es el Espíritu Santo, quien es llamado como nuestro consolador. Es esa persona que los iba a vivificar, quien los iba a guiar, quien les iba a enseñar, quien los iba a dirigir en todo este proceso. Y por eso es tan importante. Entonces, pudiéramos decir que este primer capítulo, estos primeros 11 versículos, son como esa introducción. Y en esos 40 días, pudiéramos decir que el Señor, cuando miramos atrás el Evangelio, todo lo que el Señor hizo con sus apóstoles en esos últimos 40 días, todo lo que hablaron, todo lo que pasó después de la resurrección. Pero ya aquí estamos entrando a otro tema, y es la iglesia. Y ya a partir del versículo 12 hasta el 23, 26, ya se ve algo importante, y es el Pentecostés. El Pentecostés es una fecha importantísima dentro de la nación judía. Y miren que fueron 10 días en los que ellos se encerraron en un lugar, dice la Biblia que en un aposento, en el cual estuvieron todo el tiempo buscando de la presencia del Señor. ¿Cuántos eran las personas que estuvieron en ese lugar? Dice la Biblia que había 120 personas, eso incluyendo a los apóstoles. En ese momento estaban importantísimos, unánimes, o sea, en el mismo sentir. No era que Pedro oraba por una cosa y por allá él, no. Todos oraban bajo el mismo sentir, tenían la misma dirección en la oración. Y esto es bien importante. Miren que si algo nos hace falta hoy día, es eso. El poder ser nuevamente, estar unánimes, estar unidos bajo el mismo sentir en nuestra oración. Que Él sea el Padre quien nos una en un mismo sentir. Otra de las cosas importantes que había, y es que en el versículo 15, que quiero que lo leemos, lo vamos a leer, dice: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. O sea,
también estaban pendientes de temas importantes que estaban pasando en la iglesia en ese momento. Qué pena con ustedes. Estaba por allá. Que los niños empezaron a gritar y no quería que interrumpieran. Entonces, hablando de esto, ellos estaban orando y en ese mismo sentir había un punto importante y era que ellos sabían que uno de los apóstoles, uno de los discípulos que fueron elegidos en su momento por el Señor ya no estaba. Así que debían reemplazar a esa persona y habían dos candidatos para ocupar el lugar de Judas. Así que ellos tenían que orar, tenían que mirar las características para poder elegir de manera correcta a esta persona que iba a reemplazar a Judas. Algo importante era que tenía que haber sido fiel en su vida cristiana desde ese momento. Algo bien interesante que se ve es que había cierta democracia en medio de esto. Ellos pedían guianza al Señor para poder votar, para poder pedirle dirección a Dios en las decisiones que iban a tomar para elegir a esta persona. Así que cuando ellos votaron o decimos que dieron suerte, se puede ver que eligieron a Matías como sucesor. Eso está en el versículo 26, donde dice, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Cuando se oye el término echaron suerte, podrían decir que eso fue ahí a piedra, papel o tijera. No, ya se había pedido una dirección de Dios, ya se había pedido una guianza. Y por esa razón ellos pudieron tener una votación para elegir a la persona indicada como reemplazo o sucesor de Judas. Eso como temática importante dentro del capítulo 1 del libro de los Hechos y pudiéramos decir que es la preparación. Ahora, dentro de esa preparación, ellos no solo se quedaron ahí reunidos y vamos a... No. Pasó algo importante. Y es que ya en el capítulo 2 llega la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Ese cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había hecho antes. Días antes el Señor les había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo. Y es en este capítulo donde ya se puede ver el cumplimiento de la promesa. Entonces, algo que nosotros debemos entender y es que el Pentecostés, la palabra Pentecostés como tal lo que significa es 50 días. Entonces, ¿qué se hacía? Una ofrenda, una fiesta, perdón, se hacía una fiesta 50 días después de que los israelitas llevaban esa ofrenda mecida al Señor que se ve en el libro de Levíticos. Entonces, precisamente el día de esa fiesta, el día de ese Pentecostés, cuando los israelitas estaban en eso, fue que llegó la presencia del Espíritu Santo. Así que hay algo importante. Hubieron varios sucesos que ocurrieron durante
esa fiesta y que fue después de la resurrección de Cristo. Entre los versículos del 1 al 7 podemos ver un suceso importantísimo y es el bautizo del Espíritu Santo. Este suceso importante y que marcó el punto inicial de lo que iba a ser la iglesia se efectuó precisamente cuando los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, estaban en oración cumpliendo lo que el Señor les había dicho, y fue algo repentino, no fue algo que ellos dijeron ahorita a las 3, esperemos, faltan 5 minutos, no, estaban ahí reunidos y fue algo repentino, algo que ocurrió. Y una de las señales o una de las muestras dice que sobre la cabeza de las personas que estaban en ese lugar habían llamas que semejaban como llamas de fuego. Yo pienso que cuando Lucas hace esta descripción, unos dicen que lenguas como lenguas de fuego, o sea, él estaba tratando de explicar qué fue lo que ocurrió, qué era lo que se veía en ese momento. No podemos afirmar, y esto es importante, no podemos afirmar que era fuego, no, porque si hubiese sido fuego lo que había sobre la cabeza de las personas que estaban ahí, Lucas lo hubiera dicho, había fuego sobre las... No, él estaba tratando de explicar lo que se estaba viendo en el momento y para él la mejor forma de explicarlo en ese momento fue así. Dice que habían como lenguas semejantes a fuego. ¿Y por qué hago esta aclaración? Es importante que nosotros tengamos cuidado con algo. Y lo voy a decir sabiendo que puede que vaya a de pronto a chocar con los conceptos de algunas personas. Y es que en la Biblia, cuando se ve que Dios enviaba fuego, lo enviaba para juicio. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios enviaba fuego, se enviaba como juicio. En este momento no había juicio. En este momento lo que se estaba viendo era que el Espíritu Santo estaba llegando sobre la iglesia. Y fue la forma más sencilla, me imagino, de Lucas poder explicar lo que se estaba viendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cuando oro, yo tengo mucho cuidado cuando hago estas oraciones, porque oramos y decimos, Señor, envía fuego, envía fuego. Ojo, porque cuando pedimos fuego, el Señor ha enviado fuego para juicio. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. El Espíritu Santo llegó, fue para consolar, para guiar, para edificar. Amén. Entonces esto es bien importante en medio de lo que estaba sucediendo. Ahora, entre el versículo 8 y el versículo 13, se puede ver que hay una necesidad de ese poder, que hay una necesidad de ese poder sobrenatural. Cuando miramos las personas que estaban ahí, podemos creer que había más o menos unas 15 naciones representadas en Jerusalén. En ese momento Jerusalén estaba siendo parte de todo lo que era Roma, así que había
llegaba gente de muchos lugares. Por eso, cuando empiezan a escuchar esas lenguas por parte de los cristianos que son bautizados por el Espíritu Santo, y empiezan a decir, pero ¿por qué fulanito escucho que hablan mi idioma? Porque allá me... Porque el Señor de una manera sobrenatural les imparte de su poder. Y miren que yo pienso, y el hecho de que el Señor les haya regalado el bautizo en esas lenguas, en esos idiomas de otros países, era como diciéndoles, ustedes no se van a quedar con el evangelio solo aquí, el evangelio va a salir a todas partes. El milagro de las lenguas fue para que ellos pudieran hacerlo llevando el evangelio a otros lugares, porque el Señor de manera sobrenatural les enseñó esas lenguas. No fueron lenguas que ellos las hablaron y después las olvidaron, no. Yo pienso y estoy convencida que si el Señor les regala ese privilegio y esa oportunidad, es para eso, como diciéndoles, ojo, ustedes no se van a quedar con el evangelio aquí encerrados, no, ustedes van a llevarlo afuera. Y en medio de todo esto que está ocurriendo, Pedro tiene que levantarse y explicar qué es lo que está pasando, porque si recordamos la historia, la gente empieza a decir, están borrachos, o sea, el día apenas está empezando y esta gente ya está borracha, están hablando incoherencias. Miren que no, Pedro se levanta y empieza a explicar qué es lo que estaba sucediendo, porque muchas de las personas estaban perplejas de escuchar, estaban como, ¿qué es lo que está sucediendo allá? ¿Por qué se oye tanto ruido? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están hablando en estos idiomas? ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese momento Pedro se levanta, sale afuera y refuta ante todos que ellos estuvieran borrachos. Algo importante, y es que Pedro explica lo que estaba sucediendo y les dice que es el cumplimiento de la promesa que se ve en la profecía de Joel, capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo descendería. También fue un propósito especial. Era vital para la iglesia, para su crecimiento, para su fortaleza, que la iglesia pudiera tener la presencia del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien a través de todo lo que iba a suceder les iba a guiar, les iba a enseñar. Entonces, esto es bien importante cuando Pedro explica esto. Este sermón bien poderoso, aparte de la explicación, Pedro empieza a dar un sermón con una fuerza que yo me imagino que antes no había experimentado. Pedro, desde el versículo 22 hasta el versículo 40, Pedro con una fuerza, con un ímpetu, se levanta y les habla acerca de la vida y de la muerte de Jesucristo, afirma y les dice con una veracidad tal que realmente el Señor resucitó, no solo murió, sino que también resucitó y que ascendió a los cielos y que ellos lo vieron, que afirma con mucha fuerza, porque la forma en la que está escrita muestra que Pedro lo hizo con tal fuerza que el Señor está a la diestra del Padre como nuestro mediador, que Él es el único que puede mediar entre el Señor y nosotros, que es el único que puede acercarse al Padre y ser ese mediador. Ahora,
Hay una pregunta en el versículo 30. Vamos a mirarla. Si es el versículo 30, déjenme mirar bien. Hay una pregunta, dice, ¿y qué haremos? Miren, el hecho en el versículo, perdón, versículo 37. Dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento, el mismo Pedro contesta, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Miren, Pedro estaba hablando desde lo profundo de su corazón. Era el Espíritu Santo quien le estaba guiando. Era el Espíritu Santo quien estaba en ese momento dándole las palabras para que todas esas personas que estaban ahí, que llegaron fue perplejas a mirar qué era lo que estaba pasando y que me imagino que muchos llegaron por el chisme y qué es lo que pasa y vamos a ver. Todas esas personas que estaban ahí pudieran recibir la presencia del Espíritu Santo, pero que también pudieran ser redimidas, que pudieran ser salvas, que pudieran también recibir el Evangelio de Jesucristo y que a través de ellas ese Evangelio también se pudiera extender. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este sermón tan fuerte y tan contundente que dio el apóstol? Dice el texto entre el 41 y el 47 que 3,000 personas más fueron añadidas. O sea, que ese día el apóstol Pedro, cuando dijo, ¿quién va a hacer la oración de fe? 3,000 personas dijeron, yo quiero conocer ese evangelio, yo quiero dar ese paso, yo quiero avanzar. Y en ese momento fueron unidas, fueron agregadas a lo que ya era la iglesia. Si habían 120, en ese momento ya fueron 3,120 personas. Ahora, importante, la perseverancia en las doctrinas de los apóstoles, el compañerismo, la oración, algo que se hacía dentro de la iglesia era el compartir de los bienes. Si alguien necesitaba, se ayudaban entre ellos. Hay un caso muy triste dentro de esto que lo vamos a ver más adelante y es el caso de Ananías y Zafira, que fue una cosa que a pesar de que ellos fueron de manera voluntaria, porque el texto no muestra que a ellos los forzaron a entregar sus dinero, sus propiedades, sino que de manera voluntaria ellos llegan a los apóstoles y le dicen que van a entregar eso. ¿Y cuál fue el pecado? El hecho de que hubieran mentido al Señor, de haber jugado de esta manera tan sucia. Algo importante y es que no hay nada que indique que esta situación del compartir era permanente, o sea que durante todo el tiempo de la iglesia primitiva ellos vivieron de esa manera, pero sí es importante que el apóstol, nuestro evangelista Lucas, resalta esto como una cualidad vital dentro de la iglesia. Y miren que inclusive más adelante, cuando ya entra en la historia el apóstol Pablo, se puede ver cómo algunas iglesias enviaban ofrendas a la iglesia de Jerusalén. ¿Listo? Eso como el capítulo 2 del libro
de los hechos y parte importante de la llegada de esa promesa del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? No, pastora, todo muy bien. Excelente. Listo. Cualquier cosa, por favor, me levantan una manito, me dicen paz, una pregunta, no hay ningún problema y avanzamos. Vamos a ir tratando de mirar las divisiones como nos las entregó nuestro pastor Javier en el material. No todo lo que yo les estoy dando hoy está en el material, yo lo complementé un poco con mi material. Claro está, el día de mañana, si el que lo necesite, yo le puedo facilitar esta presentación y para que la tengan si la llegasen a necesitar. Entonces, con todo el gusto, el día de mañana yo se las puedo facilitar, que ya terminamos nuestra materia. Entonces, avancemos un poquito. Hola. Ya hubo una preparación, ¿cierto? Ya hubo ese cumplimiento de la promesa que dejó el Señor Jesús para la iglesia. Ahora, ¿qué va a pasar? Y es que ese evangelio se debe empezar a extender. El primer lugar donde se empieza a extender o se empieza a enseñar ese testimonio se empieza a ver en Jerusalén. Y aquí podemos ver que si nos damos cuenta aquí en la presentación, vamos a recorrer los primeros, desde el capítulo 3, claro está, hasta el comienzo del capítulo 8. Los sucesos de estos primeros capítulos ocurrieron en Jerusalén. Aquí yo les puse un mapita para que miremos más o menos cómo estaba distribuida Jerusalén en esa época. Recuerden que acá todavía estaba el templo. Más adelante ocurre lo de cuando el templo es quemado y todo esto y culpan a los cristianos, que los cristianos quemaron la ciudad de Roma. Entonces, bueno, eso vamos a empezar a mirarlo, no nos preocupemos. Pero esto es más que todo lo que era Jerusalén en esa época. Entonces, entrando en el capítulo 3, que no es un capítulo, podríamos decir que no es muy extenso en cuanto a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los primeros 10 versículos se ve que Pedro y Juan estaban parados en un lugar importante en el tiempo de la oración y era la puerta de la Hermosa. Y en ese momento es cuando ocurre uno de los primeros milagros y es cuando sanan a un mendigo. Y ese milagro empieza a tener eco sobre todo el pueblo y empieza la gente a quedar maravillada. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque entre el versículo 11 y el versículo 26, nuevamente Pedro da un sermón. Miramos que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pedro acabó de dar un sermón evangelístico y 3,000 personas fueron añadidas. En este momento, Pedro toma la oportunidad nuevamente de levantar otro sermón, otra enseñanza a los que estaban ahí, y él empieza a hablar acerca de ese Cristo que fue crucificado, pero que también resucitó y que fue fuente de poder y que lo sigue siendo. También habla de los profetas, cómo los profetas revelan la venida del Mesías
y de su obra en la tierra. Y hay algo importante, y es que así como lo hizo anteriormente en este sermón, Pedro nuevamente hace un llamamiento al arrepentimiento. Y llama a la gente para que tomen la posición de poder recibir al Señor como su Salvador, de poder recibir la bendición del Señor, de ser salvos. Y miren que algo que Pedro muestra, y es que en este sermón él le muestra a los judíos que fueron privilegiados, porque vieron el Mesías, con ellos empieza la expansión del evangelio, pero así como son privilegiados, también están bajo grandes responsabilidades, porque nosotros sabemos que al que más se le da, más se le será exigido, más se le pedirá. Entonces, en ese momento, Pedro nuevamente se jala un sermón de esos evangelísticos bien poderosos en estos versículos. ¿Listo? Eso como tal el capítulo 3 del libro de los Hechos. El capítulo 4, aquí la historia empieza como a moverse y ya no se torna tan bonita, tan fácil, ya el evangelio empieza a ponerse complicado. ¿Por qué? Porque en estos primeros 4 versículos se ve cómo Pedro y Juan son tomados cautivos. Y son tomados cautivos por predicar el evangelio y por el hecho de que ellos han sanado a un mendigo. Ahora, ¿qué sucede frente a eso? Perdón. Ellos estuvieron toda la noche presos, pero ese primer encarcelamiento que muestra el libro de los Hechos trae un resultado, esa predicación, este proceso que tuvo que vivir el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y es que muchos creyeron. Hay algo que pasa dentro de la iglesia, y es que, y se puede notar en los países, por ejemplo, que están en la ventana 1040, que son países los cuales son tan complicados y que está prohibido el evangelio. Cuando se predica el evangelio en estos lugares, se hace de una forma contundente. El evangelio llega con mucha fuerza. Y eso pasa porque están viviendo situaciones complejas. Les persiguen. El hecho de que ellos puedan ver maravillas, de las maravillas del Señor, es casi que nulo porque el evangelio está totalmente prohibido. Y cuando ellos lo ven, el evangelio llega de una manera contundente y no solo se convierten 1 o 2 personas, sino que se convierten muchísimas personas a Cristo. Y el hecho de que la iglesia empiece a vivir esta situación ya tan difícil y empiecen ya este tipo de persecución,
muchos empiezan a creer, y empiezan a creer porque se dan cuenta que a pesar de la situación, que a pesar de que los están persiguiendo, de que los están maltratando, de que muchos están muriendo en el circo romano, no dejan de predicar esa verdad. Y si yo estoy dando mi vida por eso que yo estoy enseñando, eso lo que refleja es que es verdad, es auténtico, es fiel. Entonces vale la pena seguirlo. Y por eso muchas personas eran añadidas a la iglesia. Muchas personas llegaban a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que se estaba viviendo. Porque había persecución, había muertes, había todo esto. Pero ellos lo predicaban con tal fuerza que el que lo escuchaba decía, esto es real, es auténtico. Y entre el versículo 5 y el 17, el apóstol Pedro y el apóstol Juan tienen que vivir un proceso ¿por qué? Porque en ese momento las autoridades le llaman porque han sanado a un cojo y en ese llega el Espíritu Santo nuevamente de manera sobrenatural y llena la presencia, llena la vida de Pedro, y Pedro puede defenderse de una forma nuevamente con esa fuerza, ese ímpetu. Y Pedro afirma que lo había hecho en el nombre del Señor Jesucristo, que había sido crucificado, que ellos mismos habían crucificado, y afirma con esa fuerza que Cristo era el Mesías. Ese Cristo que ellos rechazaron era el Mesías, y afirmó que no puede haber salvación en ningún otro nombre, que solo a través de Jesucristo puede haber salvación, y eso se ve en el versículo 12. Ya en el versículo 13 y 14, ¿cómo negar ese primer milagro? Por decirlo así, si el cojo estaba parado frente a ellos, completamente sano, lleno de salud. Así que se presenta una deliberación entre las autoridades, y se puede ver que hay un milagro notable. Y en ese momento a los apóstoles dejan libres. Ahora, la iglesia se reúne a orar. La iglesia cita un salmo, y es el salmo del capítulo 2, del versículo 1 y 2, y dan gracias a Dios, dan gracias al Creador por todo. Y nuevamente ellos piden que se siga manifestando el poder de Dios, que se siga llenando la gente de la presencia del Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo, y ellos siguen orando y siguen clamando y siguen dando gracias. Y ya entre los versículos 32 hasta el versículo 37 se puede ver cómo se manifiesta ese amor y esa benevolencia del Señor. ¿Por qué? Porque dice que el crecimiento de la iglesia empezó a ser muchísimo. Empiezan a añadirse almas. La gente que estaba en la iglesia no pasaba necesidad porque todos estaban unánimes, todos se ayudaban. Los que tenían bienes los vendían para ayudarse. O sea, había un fondo general en el cual todos aportaban. Esto es lo que nos muestra el capítulo 4 del libro de los Hechos.
cómo la iglesia se empieza a organizar, ¿no? Empieza a darle como ese orden, empiezan a mostrar qué vamos a hacer con los ingresos de la iglesia. Entonces no es que vamos a trabajar por unas sillas y se terminó comprando un tablero, no, ellos se ponían de acuerdo en qué se iba a hacer con eso, cómo iban a trabajar los bienes o los dineros que entraban a este fondo que era para toda la iglesia y que hasta este momento la iglesia como tal, recordemos que estaba toda centrada en Jerusalén. Esto como tal, el capítulo 4. En el capítulo 5 hay un suceso que todos conocemos. Están los primeros 11 versículos. Y es cuando Ananías y Zafira se acercan a los apóstoles y les dicen, vamos a vender, no sé, los bienes, el lote, lo que ellos tenían, y vamos a darle el valor de la propiedad a la iglesia. ¿Fueron obligados? No. El texto no muestra que ellos hayan sido obligados. El hecho de el juicio que cae sobre ellos no es porque ellos hayan decidido quedarse con el dinero. Yo me imagino que si ellos dos se hubieran acercado a los apóstoles y le hubieran dicho, vea, vamos a vender el lote en 300 millones, digamos, aquí en dinero nuestro, 300 millones, pero resulta que les vamos a dar 200, nosotros vamos a quedarnos con 100 porque queremos de pronto comprar otra casita, no hubiera habido problema. Yo, Evelyn Barras, eso está en primera de Evelyn 110. Si Ananías le hubiera dicho, vea, no hubiera habido problema. Si de pronto hubiera dicho, vea, Pedro, el lote costó tanto, ¿saben cuál fue el problema? El engaño, la mentira, el hecho de que ellos hayan querido engañar no solo a los apóstoles, sino que recordemos que quien movía todo era el Espíritu Santo, y engañar de esa manera era como mentirle también al Espíritu Santo, quien era el que se movía en medio de todo lo que pasaba en la iglesia. Entonces ese engaño tan horrible, ese fraude, por decirlo así, que ocurre entre los dos, les lleva a la muerte, y toda la iglesia, los miembros de la iglesia tuvieron ese conocimiento, porque primero entra Ananías y le dicen, Ananías, ¿por cuánto vendiste el lote? Ah, no, lo vendí en 150. Eso no fue más. Y en ese momento el apóstol se da cuenta, sabe que está mintiendo, y le dice, por tu mentira, por querer mentir y engañar al Espíritu Santo, ¡pum!, cayó muerto. Y luego Zafira, quien ya había hablado con el esposo, vuelve también, y lo mismo. Entonces, en ese momento hay un temor reverente entre las personas que están ahí por lo que ha ocurrido a estas dos personas. Ya avanzando un poco más, ya entre el versículo 12 y el versículo 21 empiezan a haber milagros. Entre el versículo 12 y el 16 hay milagros, hay maravillas del Señor. En el versículo 17 y 18 nuevamente se enojan con el apóstol y vuelven y los echan presos.
pero en este momento hay un milagro y es que el ángel del Señor abre la cárcel. ¿Y en dónde aparecen? Aparecen predicando en el templo. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor lo hizo de una manera milagrosa. Lo saca de la cárcel y lo lleva al templo a que sigan predicando al día siguiente. Esto es nuevamente como se ve la obra del Señor. Y ya pudiéramos ver que en los últimos versículos, a partir del versículo 21 o 22 hasta el 42, hay un concilio, se reúne un grupo para mirar cómo iban a enjuiciar a Pedro y a Juan, porque habían estado presos y cómo así que ahora están predicando. Y los mandan a traer nuevamente y los apóstoles entre el versículo 29 y 32 ellos se defienden y ellos muestran de manera muy contundente y reafirman su creencia en el Señor y su libertad de conciencia para poder predicar, que son testigos del Señor, de cómo Cristo es el Salvador. Corren peligro por predicar el evangelio y eso se ve ahí en ese, pero ahí es cuando podemos decir que cuando callamos las piedras hablan, ¿no? Porque hay un fariseo, Gamaliel. Gamaliel es un fariseo, un doctor de la ley, que se levanta en defensa de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Y él dice, venga, momentico, vamos a tener tolerancia, vamos a tener cuidado. A causa de esto ellos son liberados de la muerte, pero son azotados. Y lo tremendo de estos últimos versículos, pudiéramos decir de estos dos últimos versículos de este capítulo 5, es que ellos salen gozosos por padecer por la causa de Cristo y sin temor alguno, ellos se siguen atreviendo a predicar el evangelio, redoblan sus fuerzas para poder seguir llevando el evangelio, poder seguir predicando, ya no solo en el templo, sino también en las casas. Les enseñaban a la gente en todos los lugares el evangelio de Jesucristo. Y ya en este capítulo ya en estos primeros capítulos podemos ver cómo empieza a arreciar esa persecución y toda esta situación dura que tuvieron que vivir la iglesia primitiva. Hay algo importante. En el capítulo 6 ocurre algo importante y es que está la elección de los diáconos o de las personas que iban a servir a las mesas. ¿Qué estaba pasando? Nosotros sabemos la historia y hemos leído en muchas ocasiones que para los apóstoles el trabajo se les estaba haciendo muy pesado, que ellos tuvieran que llegar a hacer todo, atender a la gente y también enseñar, tener que dedicarse a todo y de pronto restarle el tiempo a la predicación y a la oración, porque también tenían que dedicarle ese tiempo al servicio, el cual no es malo. Pero ellos también entienden que necesitan personas las cuales fueran aptas para esto. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a buscar personas que sean aptas para el servicio, pero que tengan una muy buena reputación, o sea, que tengan muy buen testimonio. Y algo importantísimo, debían tener la llenura del Espíritu Santo, no eran cualquiera. Aparte de eso,
también debían ser sabios. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar encargados de distribuir el servicio con los niños, con las viudas, con todas las personas que habían en la iglesia, y para todos debía llegarle ese beneficio. Y en ese momento, cuando se están escogiendo estos diáconos, hay un personaje que resalta, y es Esteban. Esteban se puede ver que trabajó como diácono, pero también como evangelista. Porque podemos ver que Esteban predicó el evangelio, así lo podamos ver en el siguiente capítulo, un solo sermón de Esteban, pero tuvo el privilegio de poder predicar el evangelio antes de morir. Y este privilegio que tuvo Esteban, yo me imagino que si fue un muchacho irreprensible, sabio, de buena reputación, y que tenía la presencia del Espíritu Santo, ¿por qué no pensar que también Esteban oraba y había milagros? O sea, era un muchacho que tenía la presencia del Espíritu Santo. Fue prendido por falsos testigos, tristemente. Fueron sobornados para dar testimonio falso en su contra. Y es lo que vemos en el siguiente capítulo, que sucedió con este valiosísimo personaje de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque cuando Esteban empieza a hablar, Esteban hace una defensa de la fe de una manera contundente. Esteban habla con una fuerza y un ímpetu. Él empieza desde el comienzo de Israel, desde Abraham. Habla de los patriarcas, de Moisés. O sea, Esteban no era cualquiera, él conocía, era una persona que había estudiado, él conocía qué había hecho Josué cuando llegó a la tierra prometida. Y habla desde David hasta el momento en el que llega Cristo a la tierra. Ese mensaje de Esteban es uno de los mensajes de defensa de la fe más grandes. O sea, cuando nos detenemos y leemos esos primeros 53 versículos de este capítulo, vemos a un Esteban hablando con contundencia, sin vacilaciones, sabiendo que su vida puede correr peligro, pero lo hace de manera tal de que los judíos que estaban en ese lugar escuchándole supieran que él no estaba mintiendo, que él sabía de lo que les estaba hablando, porque él también hacía parte de esa historia, pero que la historia no solo llegaba hasta ahí, sino que ahora llegaba hasta Cristo, quien era quien les traía salvación. Una defensa, una vindicación del cristianismo increíble. Cuando yo leo ese discurso de Esteban, créanme que yo pienso en un muchacho que habló con fuerza. Yo no me imagino a un Esteban hablando así, pasito, con cuidadito. No, yo me imagino a un Esteban hablando derecho, sabiendo que sus palabras iban a llegar con fuerza, hablando con un tono de voz elevado,
no grosero, pero sí elevado, un tono de voz que todos le escuchaban. Y ya en estos últimos versículos aparece el furor de la gente y muere este gran predicador. Yo me imagino que si Esteban no hubiera muerto ese día, Esteban hubiera podido con esa misma contundencia llegar a muchísimos lugares y muchísimas personas hubieran llegado a los pies de Cristo gracias a la contundencia con la que este muchacho hablaba. Pero era necesario que fuera así, porque es en estos versículos donde aparece un personaje muy importante para la historia de la iglesia primitiva, y es Saulo. Saulo está como uno de los personajes, no solo que hay como chismoseando, sino que hizo parte de lo que ocurre, porque a él le es arrojado la túnica de Esteban. Miren que esa oración final de Esteban es hermosa. Ese momento final de la vida de Esteban, cuando, y yo me imagino que ahí la rabia de la gente tenía que ser mucho más grande, porque no veían a un Esteban que se quejaba y lloraba, sino que veían a un Esteban que, a pesar de que estaba sangrado, que estaba muriendo, que estaba ya al punto final de su vida, seguía predicando a Cristo. Y eso enardeció mucho más a la gente. Esteban fue un personaje contundente y ha sido uno de los apologetas de la fe más grande que hemos tenido. Vale la pena que hoy día, aprovechando que estamos hablando de Esteban, como iglesia, podamos detenernos un poco y mirar qué es lo que está pasando alrededor de nuestra comunidad, de nuestra vida diaria, de nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en nuestro país, y empezar a defender la fe. Si algo hace falta en este momento es que nosotros como iglesia nos levantemos y defendamos la fe, tal como lo hizo Esteban, sin miedo, con contundencia. Hoy día, un pastor lo decía en estos días en la reunión de pastores que teníamos en nuestra zona, decía, ya los muchachos no se entretienen con canciones infantiles, con rondas, con paseitos en trenes. No, hoy día nuestros muchachos se entretienen con cosas aún más peligrosas. Y si de algo debemos empezar a hacer, es empezar a enseñarles acerca de cómo defender su fe. Nosotros debemos empezar a llevar a nuestra gente a defender su fe, pero la fe tal como la enseñaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Señor, danos de nuevo que estén unidos en un mismo sentido, que la oración sea unánime, que ese evangelio sea un evangelio con contundencia. Ya está bien de un evangelio suavecito, chévere, ahí apagado, ¿no? Es momento de que nuevamente regresemos a esa fila y empezar a predicar ese evangelio contundente y hacer esa defensa
tal como la hizo Esteban en su momento, a pesar de que él sabía que lo estaba llevando a la muerte. Y miren que la muerte de Esteban hace algo, y se ven los primeros versículos del capítulo 8. ¿Qué pasa? Se extiende la persecución. La muerte de Esteban fue como esa chispa que incendió ese fuego terrible de la persecución de los cristianos. Saulo, quien era un personaje muy importante dentro de los estudiosos de la ley, toma la vocería y pide que le permitan a él ser quien haga esa persecución tan terrible contra los cristianos. Y es por eso que la iglesia empieza a ser esparcida por todas partes. Claro, los cristianos empiezan a salir de Jerusalén, necesitan empezar a salir a mirar dónde empiezan a buscar refugio, pero no donde ellos llegan, se quedan callados, no. Así como iba siendo extendida la persecución, también el evangelio iba siendo extendido. Y este es como el cierre de esta sección, donde podemos ver que el testimonio del evangelio que había estado en Jerusalén a partir de la muerte de Esteban es como el Señor diciéndole, bueno, ya está bueno de estar aquí, ahora vamos a salir. Y ya el evangelio sale a otros lugares. Ya empieza el evangelio a extenderse. ¿Cuál es el llamado hasta aquí? Que nosotros como iglesia, nuestra mayor prioridad sea estar enamorados del Espíritu Santo. Que sea la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra iglesia. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Y que sea a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros que podamos hacer esa defensa de la fe con contundencia, sin miedo a las consecuencias. El momento histórico que estamos viviendo es tan importante que no podemos dejarlo pasar por alto. Si la iglesia de los primeros días, del principio de la historia, esta iglesia primitiva, no se detuvo a pesar de esa persecución. Y lo tremendo es que los cristianos eran quienes alumbraban las calles de las ciudades. Eran las antorchas, les quemaban vivos. O sea, los cristianos no solo eran la entretención de los romanos en el circo, sino que también eran las lámparas de las calles, por decir así. Los cristianos eran incinerados, los cristianos, las cristianas eran abusadas y luego lanzadas a los leones. Aún muchos de esos cristianos morían con sus bebés en brazos. Hay un librito, es bastante viejito. Ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Y habla de la historia de un soldado, un pretoriano. No es el mártir de las catatumbas. No. Ese. Miren, yo he leído El mártir de las catatumbas y yo ese librito lo tengo y me lo piden prestado. Miren, yo no lo presto porque ya no sé ni se consigue. Ya ese libro no se consigue, es chiquitico. Sí, sí se consigue. Sí, uy, y el que no lo tenga, consíganlo. Está en PDF también. Ese libro muestra lo que los cristianos tuvieron que vivir en ese momento. Hay una escena en ese libro donde habla que las doncellas, unas
niñas en medio del circo cantaban, mientras llegaban los leones y las devoraban una a una y no dejaban de cantar. Y no por estas circunstancias la iglesia primitiva dejó de predicar. Eso les dio más fuerza. Y no con esto les estoy diciendo que tal vez a nosotros nos tenga que pasar algo tan cruel y tan terrible como para despertarnos. Pero sí es necesario que como iglesia nos podamos despertar. Que como iglesia ese testimonio no solo quede dentro de la congregación, sino que, hombre, nos movamos a llevarlo a la gente afuera. Esteban fue esa chispa para que la iglesia entendiera que no podía seguir encerrada en Jerusalén y tuvieron que salir a buscar en dónde se resguardaban, pero no solo se resguardaban, sino que donde ellos llegaban, predicaban con contundencia. Donde ellos llegaban, ahí el evangelio estaba. Las catacumbas son el testimonio vivo hasta el día de hoy de cómo los cristianos llevaron el evangelio. Nosotros tenemos una hermosa constitución que nos defiende la fe. Yo no sé si el pastor Javier tuvo el privilegio de conocer a don Jaime en el seminario. Él fue parte de la constituyente del 91. Y don Jaime, quien fue quien me dio la materia de los hechos, enseñaba con una pasión el evangelio que uno decía, este viejito tiene una fuerza. Y había algo curioso. Cuando veíamos llegar a don Jaime, nosotros nos preguntábamos, ¿usted qué noticiero vio? ¿Usted qué revista de noticias leyó? ¿Usted? Porque el saludo de él era, ¿sí vieron? ¿Sí leyeron? Y el que había leído la noticia o el que había visto la noticia aportaba. Entonces, porque él decía, somos cristianos, pero somos parte de la sociedad. Debemos conocer lo que está pasando a nuestro alrededor para poder llevar un evangelio eficaz. Y eso es tan real porque creemos que porque somos cristianos tenemos que estar aquí encapsuladitos, que el pecado no nos toque, afuera todo es malo. No, el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. O sea, vamos a seguir siendo parte de todo esto, pero nuestra labor siendo parte de todo esto que estamos viviendo es ser ese vivo reflejo del evangelio. Por eso estos primeros capítulos del libro de los Hechos son tan importantes. Y el sermón de Esteban es esa pauta donde como que pareciera que ahí se rompió algo para que el evangelio se empezara a expandir. Fue esa chispa importante para los cristianos. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Decir algo? ¿Nadie? Ay, Dios mío, como que me dejaron hablando sola. Como que me quedé yo sola aquí. ¿Qué vamos a trabajar con ayuda del Señor mañana?
El día de mañana ya vamos a trabajar lo que tiene que ver con ya lo que conocemos como los viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo se empezó a llevar el evangelio en primera instancia a Judea y Samaria y ya después a todo lo que fue el mundo conocido en Asia Menor en ese momento. Entonces, yo creo que si alguien tiene algo que aportar en este momento, los micrófonos están abiertos, pueden hacerlo. Si alguien quiere añadir algo a estos primeros 8 capítulos del libro de los Hechos, amén. Excelente. Sabes que también tuve el honor de tener clase con don Jaime. Fueron 2 materias que recibí con él, pero lo que acabaste de expresar, un modelo de un hombre íntegro y que nunca, aunque fue la constituyente, nunca se le subió el orgullo de ser constituyente a la cabeza, ¿no? Y esto nos deja ver a la vez un modelo de que sí se pueden hacer las cosas. En este caso, presentando siempre a Cristo. Eso fue el legado que en realidad dejó don Jaime. Qué bueno que podamos, mis amados, participar, 2, 3 opiniones para que la profe se vaya contenta. Sí, hablé 2 horas, me quedé sin voz. Me tomé 1 litro de agua. ¿Quién No, desea participar? Adelante. no, yo quiero darle gracias a la pastora Yasmín, ¿cierto? Yasmín, me pareció excelente la exposición de la materia, muy, muy clara, muy organizada. Y bueno, gloria a Dios porque se repasa, se retoman conceptos e ideas y muy apropiada, como dijo ella, para el contexto en que estamos viviendo. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias, gracias, pastora Francis. Vamos, anímense. La profe quiere escucharles. Hola, bendiciones. Mi querido pastor Pedro Roberto. ¿Cómo vamos, mi pastor? Bien, bien, mi amado. Gracias a Dios. Eso Adelante. me alegra. Bueno, agradecer por esa temática en la cual nos fortalece parte de ese conocimiento que la Biblia nos presenta de lo que sucede con los primeros cristianos. Es resaltar toda esa valentía y de pronto el enfoque que la profe hace en relación a Esteban, hasta dónde fue capaz de exponer su propia vida, de estar dispuesto de ir hasta la muerte. Y es como la reflexión, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a exponernos por la causa de Cristo, hasta dónde estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor, qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos. Y la historia que nos contaba del libro que mencionaba, son situaciones que a uno lo deja como que bastante preocupado y considerar hasta dónde seríamos nosotros capaces de esforzarnos, hasta dónde seríamos nosotros capaces de arriesgarnos, hasta dónde seríamos nosotros capaces de exponernos por cumplir con ese legado o ese llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces yo creo que es una temática que nos tiene que motivar y a su vez peñiscarnos y entender que todavía falta para lo que Dios quiere que nosotros demos por causa del evangelio. Será pues como mi aporte. Muchas gracias por ese tiempo. Excelente, pastor. Excelente. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor Abel, muchísimas gracias. Pastor Jaraba, muchas gracias por toda esa exposición muy, muy buena. Vemos a veces todas estas historias como que algo que está ya lejano, algo que ya pasó, pero nos es difícil a veces mirarlo en nuestro contexto, como algo
que estamos exentos, ¿sí? Son cosas a las que nos podemos ver abocados en cualquier momento. Dificultades, persecuciones, cantidad de cosas puede venir. De hecho, hoy en día hay países que están viviendo persecuciones. Si vemos en China, por ejemplo, en toda esa área comunista, aún en Rusia, en diferentes lugares, pero vivimos como un poco lejanos porque tenemos la libertad, ¿sí? Pero no necesariamente exentos de esas cosas, puede llegar a nuestra vida. Entonces es cuestionarnos y preguntarnos, lo que decía ahorita la aportante anterior, preguntarnos, ¿estoy dispuesta, estoy preparado para una eventual situación como esta que vivieron los apóstoles? Y que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Muchas gracias nuevamente. Excelente, así es. Esa es la realidad. Ahorita escribí algo en mi estado de escuchando a la pastora Evelyn, algo de lo que ella compartió, reflexionando, e inclusive lo puse ahí en mi estado del Facebook. Dice, la gente una vez va viendo lo que uno escribe, ¿cierto? Vea, la iglesia del primer siglo enfrentaron situaciones adversas, pero predicaron al Cristo encarnado con pasión y eran añadidos muchos. Esta es nuestra oportunidad de presentar al Cristo encarnado a una generación que le conozca, que viva, conozca y lo ame. Pensé en voz alta eso y lo escribí, pero escuchándole a ella todo lo que esta noche nos ha aportado. Pastor, ahora, perdón, cuando ahorita la pastora hablaba de un despertar, yo veo estas persecuciones también como una forma de Dios despertar al pueblo, despertar a la iglesia. Y cuando ella dijo eso, yo también me quedé reflexionando. Y yo despertar. Y es cierto, a veces pareciera que la iglesia de hoy anduviera en un sueño profundo, en un levitar, y no estuviéramos realmente haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, por más que prediquemos en el templo. Por más que estemos ahí, no llegamos siquiera al cargo de siervos inútiles. Pero pienso en la persecución como ella lo decía ahora, como un despertar. Dios le bendiga. Gracias, gracias. Bien, pastor, pues Adelante, mi voy pastor. a aportar ahí, agradeciéndole pues aquí a la pastora por su enseñanza bien trazada, por esa ilustración que hoy pues se nos refleja en nuestra vida cristiana que llevamos por delante. Nos hace énfasis de cómo se vivía la iglesia primitiva. Por eso era que sucedían tantos milagros extraordinarios, tantas cosas sucedían en la iglesia primitiva, pero ese personal también llevaba dentro de su corazón un desafío después de haber recibido al Señor, que no importaba lo que les costara, la muerte, lo que fuera, ellos están dispuestos a sacrificarse por Jesucristo. Y por eso que vemos de que había tantos milagros y la iglesia crecía tanto, pero era por eso, porque las personas llevaban en su corazón, en su cuerpo, en su sangre, en su mente, todo era a Jesucristo. Incluso por eso Esteban, en la situación de Esteban, incluso digo la palabra, que no les tuviera en cuenta el Señor los pecados de ellos, porque de pronto no sabían. Ahí donde nosotros entendemos de que realmente el que está en Cristo es una nueva criatura. Los que no conocen al Señor no entienden las cosas. Y por eso Esteban más bien decía, perdónalo, Señor, porque la verdad, pues, no le tenga en cuenta esos pecados. Era porque Esteban sabía en quién había creído y le corría por todo su ser, por todo su cuerpo, esa sangre de cordero que lo había limpiado. Aunque le veían rostro de ángel,
mas sin embargo no dejaron de apedrearlo. Y así, en esa situación, por eso le digo que ganar la salvación se necesita de sacrificio, se necesita de esforzarse mucho, porque ese esfuerzo de Esteban y esa disposición que tenía Esteban en la hora de la muerte, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Póngase a pensar si no tendría el reino de los cielos asegurado. Entonces, ¿qué tal que nosotros, como decía usted, y aquí nuestra pastora, que esta generación, nosotros llevamos un evangelio así, un evangelio céntrico, cristocéntrico, a que nosotros pues podamos decir con claridad y que nuestra generación conozca a ese verdadero Dios que sí tiene poder y que sí tiene milagros, y que nosotros estamos en la capacidad de morir por la causa de Cristo así como murieron ellos, porque el reino de los cielos no es fácil de alcanzarlo, pero no es imposible tampoco. Eso es para los que se esfuerzan y para los que son valientes. Entonces, pues agradezco a la conferencista que Dios la ha usado para esta enseñanza, y a nuestro pastor Jaraba por ser, digamos, el mentor de esta actualización muy buena, y que cada día podamos estar nosotros aprendiendo, porque no podemos dejar de aprender. Cada día aprendemos cosas nuevas. Agradecemos al Señor por eso y Dios me le bendiga. Gracias, pastor. Y bueno, yo creo que ahora sí, con cada uno de los aspectos que hemos dado, pues la pastora se puede ir a descansar ya más tranquila de que sí llegó el mensaje. Ay, qué bueno. Mañana nos volvemos a conectar. Estará abierta la sala faltando 10 minutos para las 7, para que empecemos puntual nuevamente. Pastora Evelyn, que se mejore. Sabemos a veces que estas situaciones de clima y todos estos fenómenos nos afectan tanto nuestros aparatos de trabajo, que es nuestra voz y garganta. Discúlpeme por eso. No, tranquila. No supe Son cómo los gajes del oficio. Gracias a Dios que ahí tenía la botellita de agua. Está muy bien. Bueno, ¿quién de los ministros esta noche desea habilitar su micrófono y les pide en oración, por favor? ¿Quién? Bueno, si nadie lo hace, lo hago yo. Adelante, mi pastor. Bueno, Padre que estás en los cielos,